Y a esta hora 20:24 nos ocupamos del cohete chino. Les anticipábamos, cae esta noche, cae a la madrugada. ¿Dónde? Bueno, para responder todas estas preguntas ya estamos en comunicación con Marcelo Collazo. Él es investigador de la CONAE, la Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Nos está escuchando desde Córdoba y lo estamos viendo. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias por esta comunicación. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Marcelo, en principio, ¿en qué momento podría llegar a caer el cohete? ¿En la superficie? ¿En el océano? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Porque daría la sensación, si cae en el mar no habría ningún inconveniente. Ahora, ¿qué sucede si cae en la superficie, si cae en la tierra? Claro, sí, la probabilidad por suerte más alta es que caiga en el mar por el hecho de que es la mayor superficie de la tierra, ¿no? Pero aún cayendo sobre tierra firme, también hay muchas zonas despobladas o con, digamos, poca densidad, entonces, digamos, la probabilidad de que afecte a un grupo, una ciudad, algo densamente poblado es bastante baja. Marcelo, consultarle en este sentido qué es lo que sucedería justamente en función de lo que también se dijo en las últimas horas, que hay distintas partes de este cohete que quedarían suspendidas en la atmósfera. ¿Por qué se daría ese fenómeno puntualmente? No, o sea, lo que va a pasar es que cuando empieza a entrar a las capas más bajas de la atmósfera, la atmósfera empieza a ofrecer resistencia, empieza a calentarse y entonces eso llega a una temperatura que empieza a la desintegración, ¿no? de los componentes. Entonces, lo más probable es que buena parte se desintegre y se formen partes más chicas y llegan a llegar a la superficie. O sea, siendo una masa tan grande como esta, de más de 20 toneladas, es probable que algo resulte de paso por la atmósfera. Marcelo. Generalmente los chicos se desintegran, sí. Perdón, ¿se tiene una aproximación en qué país va a caer finalmente parte de este cohete? Y además, si nos introducimos en la historia, ¿alguna vez partículas de un cohete cayó en la República Argentina? Ha habido. Yo estoy trabajando en el Centro Espacial Teófilo Tabanera en Córdoba de la CONAE y he recibido partes que habían caído acá en Argentina de un tanque de un lanzador y lo tuvimos en el Centro Espacial hasta que era de Estados Unidos y lo vinieron a buscar, ¿no? Eso, o sea, tenemos experiencia y en varios lugares del mundo han caído partes de cohetes principalmente. El hecho de que reingrese chatarra espacial es bastante normal. El tema acá, digamos, lo que es crítico en este caso es la masa, que es bastante grande, ¿no? Pero, bueno, el proceso de determinar el momento y el lugar fue una cosa que se fue ajustando. Al principio uno tenía valores más imprecisos y una ventana de tiempo bastante grande, de varias horas, casi un día. Y ahora, hasta hace poco a la tarde, Estados Unidos habían indicado que habían definido un horario y una ventana de un par de horas, que era cerca de las 11 de la noche, más o menos una hora. Y ahora, hasta hace unos pocos minutos, anunciaron que habían reajustado los tiempos y el reingreso sería ahora en media hora, más o menos a las 9 de la noche, hora argentina. No es un dato menor el que nos está diciendo Marcelo, porque todos estábamos anunciando que sería cerca de la noche, medianoche, madrugada. Es decir que, por ejemplo, dentro de un ratito, antes de que termine el noticiero, podríamos estar dando la información de que finalmente el cohete ha caído a tierra. Exactamente. Igual todo esto es, digamos, no es exacto, ¿no? O sea, puede haber ciertos errores. Los valores que están manejando ahora son estos. A las 9 de la noche, 0 hora de tiempo universal, era el momento en el que se esperaba el reingreso. ¿Y dónde? Y si era así, sería en el Océano Pacífico. Océano Pacífico. Es decir, que si caía una partecita del cohete en Córdoba, ya no podíamos hacer allí, como hacen bien los cordobeses, aprovechando el turismo por todo y para todo, y muy bien hecho, está claro que sí, la posibilidad de tener en una ciudad, en un pueblo o en alguno de los distritos una parte del cohete y transformarlo en centro turístico. Exactamente, sí, por suerte ya desde más temprano habían terminado las pasadas sobre Argentina, así que el riesgo había bajado bastante. Bueno, a ver, a las 9 de la noche, ¿sí? Y en el Pacífico.
ya está, ya sabemos todo, Claro o prácticamente que sí. todo, ¿no? Claro que sí. Marcelo, le agradecemos muchísimo esta comunicación. Ay, no le preguntamos cómo está el tiempo en Córdoba. ¿Cómo está? ¿Hace frío? Frío, sí. Por suerte sol, pero muy frío, sí. Bueno, abrigarse entonces y un saludo para todos los cordobeses que desde allí nos ven, siguen en la televisión pública. Le agradecemos muchísimo esta entrevista con el noticiero. Gracias. Hasta luego. Bueno, gracias, un gusto para mí. Igualmente.